La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Queridos amigos, muy buenas. Una vez más estamos aquí en este programa Primer Plano, que a través de La Voz del Derecho emitimos desde Bogotá para el mundo entero vía online. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Pedro Jaime Rojas Perico. Él es un abogado boyacense, egresado de la Universidad Santo Tomás. Ha sido alto ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue diputado a la Asamblea de Boyacá. Ha sido personero delegado en la Personería de Bogotá, profesor universitario, asesor de la Cámara de Representantes, entre otras muchas actividades que ha cumplido, abogado litigante y afiliado hace muchos años a la Corporación Colegio Nacional de Abogados. Le damos la bienvenida, doctor Pedro Jaime Rojas Perico. Muy buenos días para el doctor Fabio Sepúlveda y muy buenos días para el doctor Víctor Hugo Hurtado, que vamos a acompañarlo en esta charla del día de hoy. Gracias, doctor Fabio. Les agradezco cordialmente la invitación que ustedes me han hecho a este programa tan importante, a los amigos que están en la mesa de trabajo y a los oyentes. Estoy dispuesto a contestar las preguntas. Doctor, hablemos un poquito inicialmente para ilustrar. Este programa busca contar anécdotas de vida de quién es quién en la jurisprudencia colombiana, su trayectoria, sus actividades, sus inquietudes, sus posiciones, sus ideas, sus proyectos, etc. Inicialmente, cuéntenos. Usted es oriundo de Boyacá, ¿cierto? Yo soy oriundo, a mucho honor, de Paz de Río, Boyacá. Paz de Río, bonita un municipio minero en Colombia. Sí, muy bonita tierra. ¿Y qué lo movió a dedicarse al derecho, por ejemplo? ¿Por qué no fue ingeniero? ¿Por qué no fue negociante en maderas o transportador, qué sé yo? ¿Por qué se dedicó al derecho? Pienso que influyó bastante el entorno familiar. El entorno familiar, ¿por qué? Mi padre era dentista, pero era desde toda su vida muy servidor de la comunidad, porque pienso que vivió una época boyante cuando llegó la cirúrgica a Paz de Río. Entonces, por él pasaban todos los exámenes de odontología y a la vez entró a trabajar con los directivos de la empresa. Recuerdo el superintendente Pedro Goenaga, un costeño. Hicieron unas coaliciones y ya se fue al consejo. Y él era, aparte del odontólogo del pueblo o del dentista del pueblo, era la persona que orientaba los problemas que se presentaban entre vecinos, obras públicas, y entró al consejo. A mí me gustaba acompañarlo a esas tertulias, a esas reuniones. Era una época muy delicada de la política, entonces a mí me parecía que iba a correr riesgo mi padre. Entonces, oyendo todos los personajes, allá a la casa llegó Rojas Pinilla, Ospina Pérez, Pastrana, muchos personajes de Colombia a este pueblo en esa época. Entonces me pareció interesante como el servicio a la comunidad. Sin embargo, ya yo nací allí y me crié en Duitama y Tunja. Entonces me gustaba la medicina, pero no me gustaba Bogotá porque era muy frío. Y conocí unas señoras de la Asociación de María Auxilia, ahora yo soy exalumno salesiano de tiempo completo, donde tuve que orientarlas en Boyacá en la materia de turismo y religión con el padre Mario Bernardoni, que en paz descanse, mi maestro. Entonces ellas me conectaron con Medellín, me colaboraron. Y contra viento y marea, contra
la orientación de mis padres que querían que fuera en Bogotá, me fui a Medellín. Traté de empezar medicina en la Universidad de Antioquia, me gustaba, leía sobre la Universidad de Antioquia, me parecía que aparte de la nacional en Bogotá, la de Antioquia y la del Valle ofrecían lo mejor en estudio de medicina. Sin embargo, por algunas cosas no pude quedarme en Medellín, regresé a Bogotá. Ya en esa época, pues la medicina nunca ha sido semestral o no había esa posibilidad. Se encontraba de rector de la Universidad Santo Tomás el padre Torres, creo que era, amigo de mi padre. Y yo llegué a la rectoría a pedir una audiencia. Me emblullí en camiseta, pelo largo, y la secretaria me dijo, ¿y usted va a hablar con el rector? Le dije, sí, ¿por qué? Dijo, no, ¿qué se le ofrece? Le dije, por favor, soy fulano de tal, amigo de la familia. Y el padre me oyó y me hizo entrar. Le conté mi historia rápidamente y dijo, no te preocupes, si quieres estudiar Derecho, ya han empezado, pero ya hablamos para que entres, el padre Galvis. Entonces entramos a la Facultad de Derecho, pues con deseos de alcanzar mis compañeros que ya me llevaban un semestre, que eso me preocupaba, mis compañeros de bachillerato, casi todos salimos del Salesiano de Duitama y vinimos a dar a la Universidad Santo Tomás. Esa fue. Entonces, estando en la Santo Tomás, tomamos liderazgo como voceros de estudiantes al Consejo Estudiantil y directorios políticos. Estaba Octavio, profesor de Derecho, Octavio, que fue diputado en esa época con Dinamarca. Octavio Acosta, interesante. Entonces, el reto de nosotros los primíparos era tomarnos unos directorios políticos y decirle al profesor que se hiciera a un lado y entraba. Yo hice unas coaliciones de esa época con algunos amigos de Córdoba, traje a mis amigos de Boyacá. Boyacá somos 14, 15 provincias, y traté de aglutinar las provincias del departamento. Les dije, vamos a tomarnos el directorio. ¿Alguno quiere aspirar a presidente, secretario, tesorero? No, pero tal cosa. Estaba Justo Pastor Rodríguez, estaba Raúl Morales y Juan Pablo Cepero, que fue magistrado ahora al Corte Nacional Electoral. Dijeron, no, hágale usted a la presidencia. En esa incursión a los directorios nos contactamos con todas las universidades. Teníamos el apoyo del Siglo, teníamos el apoyo de la República, teníamos de Radio Super. Y a mí me gustaba esta parte también, la parte de la radio desde Duitama con Clemente J. Rodríguez. Desde el colegio yo era el corresponsal de deportes de La Voz de los Libertadores en Duitama. Doctor Rojas, usted acaba de mencionar o acaba de entrar a la parte política, y que es una parte bien interesante, pero quiero retomar lo que usted comentaba de su papá. Para esas épocas, generalmente las personas distinguidas de los pueblos, las personas prestantes que tenían un reconocimiento ético, moral y en alguna materia específica, eran los que llegaban al consejo. Y era la carrera que había que iniciar si querían seguir en la política, terminando hasta la gobernación o hasta la presidencia. Tuvimos varios casos de eso. Hoy en día no se da. ¿Qué cree usted que pasó? Que ya hoy en día no llegan esas personas a las corporaciones públicas como los consejos, las asambleas, el Congreso. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió eso? Le agradezco, qué buena pregunta, porque en esa onda estoy yo, porque no fueron educados con la urbanidad de Carreño que fuimos educados nosotros y nuestros padres. Pienso que esa parte de la urbanidad de Carreño se perdió totalmente. Por eso actualmente el procurador, los exprocuradores, los exmagistrados, se habla de la ética. Estando en la personería de Duitama, propuse a la comunidad, a los honorables concejales, la cátedra de convivencia familiar, ética y valores, porque vi toda la descomposición social, el irrespeto desde el hogar hacia sus padres, el irrespeto a los superiores. A mí me tocó en la vida pública, terminando aquí en la Comisión Nacional de Televisión, mis asesores, mis asesoras abogadas, todos yupis, y ya era otra onda. Yo me desubiqué un poquito cuando llegaron todos los yupis, porque era un saludo diferente al que había tenido en mis otros cargos de vida pública o de vida privada. Entonces pienso que no ha habido una capacitación desde el hogar,
Uno es lo que aprendió en el hogar. La moral y la ética y la impronta es el hogar. El colegio y la universidad lo pulen a uno. Pero si no trae unos valores fuertes, es lo que estamos viendo actualmente. Totalmente corrupción. Los que hemos nacido de municipios pequeños, de región, que hemos venido a Bogotá, yo llevo 40 años viviendo en Bogotá, que hemos conocido a ministros, a gobernadores, a diputados, que hemos participado de toda esta cosa, llegamos a la conclusión de que hoy es sálvese quien pueda. Difícil volver a esos valores, porque si no tenemos esos valores desde el colegio y en la universidad, los mismos profesores, los profesores también, uno se da cuenta, los profesores del kinder, de la primaria y del colegio, uno escoge prototipos o modelos de profesores en su comportamiento, en su forma de hablar, en su forma de vestir, los que hemos sido deportistas siempre, las relaciones que uno tiene en los equipos, los que tuvimos la oportunidad de jugar en el equipo del pueblo, del departamento y llegar casi a las reservas de Millonarios, toda esta parte. Entonces eso lo forma. Yo me formé biche, fui a Medellín, volví a Bogotá, me casé tan pronto terminé bachillerato en 1972. Mi novia era de quinto y sexto bachillerato del mixto. Y nos vinimos a Bogotá, lo que yo digo en mis cátedras, en mis conferencias coloquialmente. Nos vinimos solos a Bogotá, a casarnos a Bogotá. Nuestros padrinos fueron nuestros padres. Y además vine a estudiar, a trabajar, ya era concejal de Duitama, a hacer hijos. Y ahí estamos. Bueno, yo veo que ha tenido una vinculación muy cercana, doctor Pedro Jaime, con la personería. ¿Cómo ve usted, cómo fue esa historia para llegar a la personería? Entiendo que primero estuvo vinculada en la personería en Boyacá, en Duitama, por lo que le acabo de escuchar, y luego como personero delegado aquí en Bogotá. Quiero y respeto mucho el Ministerio Público como usted, doctor. Creo que duré entre personería de Duitama, personería de Bogotá y procuraduría 12 años. Bueno, háblenos un poquito de eso. ¿Qué importancia le ve usted a esa función de los personeros? Porque muchas veces el personero, digamos, en los pueblos, yo lo veo así, es una persona que para la comunidad representa mucho. ¿Eso es así? Pues a uno llegaba a la personería. Yo llegué en 1979 a hacer mi judicatura de Duitama, porque ya era concejal. En esa época, Constitución del 86, podíamos ser diputados, personeros, alcaldes, todo, podíamos aspirar. Entonces yo renuncié a mi curul del consejo, de la lista que encabezaba un gran amigo. Entonces también renuncié y me eligieron personero para hacer mi judicatura. Creo que eso se hizo desde antes de terminar estando aquí en Bogotá, porque yo iba mucho al Congreso, a las barras, a oír, a aprender. Entonces, algún gobernador del departamento tenía injerencia en el Consejo de Duitama. Y él veía que yo estaba allá, entonces un día me invitaron que a un cóctel al Club de Ejecutivos en Bogotá. Yo la verdad, aquí en la facultad y dictaba mis clases de educación física aquí en el Colegio de la Enseñanza. Entonces, hacía muchas cosas, pero me pareció interesante como ir al cóctel. Y llegué al cóctel del Club de Ejecutivos de Sport. Entonces llamó el portero, pero al cóctel viene, sí, mira, aquí me mandó el doctor fulano de tal la nota, el gobernador de Boyacá, creo que era Jorge Perico Cárdenas. Entonces, no, pero no lo podemos dejar entrar de Sport. Entonces le dije, llámenlo y pregúntenle a él, que fue el que me llamó urgentemente que me necesitaban acá. Y lo llamaron. Me hicieron seguir, estando ya en el acto protocolario y demás cosas, en las palabras. El señor que nos invitó, el gobernador, dijo, y aquí está el próximo personero de Duitama, fulano de tal. Yo quedé sorprendido y bueno, interesante, ya voy a terminar, me parece bien. Y ahí fue, llegamos al Consejo de Duitama, nos tocó, estaba de concejal Humberto Ávila Mora, siendo senador de la República, recuerdo mucho. Muy buenos juristas, los mejores juristas que yo conozco en Duitama y en Boyacá estaban penalistas, civilistas, constitucionalistas, dirigentes sindicales. Compartí consejo con Margarita Suárez de Ureña, que en esa época
para ser presidenta del sindicato de acerías Paz de Río. Excelente dama. Entonces entramos como a hacer la judicatura con un excelente alcalde, el profesor Jorge Salcedo Segura. El profesor Segura era una persona ya de edad, parecía mi padre, y yo era una persona pues muy joven. Entonces había que ir a las veredas. Entonces yo le decía a él representaba un partido diferente al mío, hacíamos la coalición, pero uno era en la personería y otro era el alcalde. Entonces le decía, no se preocupe que yo me voy para las veredas a llevar la arena, el ladrillo, a mirar qué se necesita, porque entiendo que usted no va y yo me voy a caballo, me gusta irme a caballo. Y yo cogía, me iba a caballo a llevar las necesidades y a mirar qué necesidades se presentaban en las veredas. Y me llamaba la atención la parte de las escuelas, como sin pupitres, esos niños descalzos, los profesores que tenían que a caballo llegar. Entonces, como personero, me preocupé por dotar en pupitres, en libros, en materiales de deportes, en porterías. En esa época era Bollante Sofasa en Duitama. El doctor Cucalón era gerente de Sofasa, hice gran amistad con él, para que nos regalara al municipio los guacales en que llegaban las partes de motores de Francia, de los Pirineos, el pino. Entonces yo hacía canje con él y le llevaba las volquetas del municipio para recoger esos guacales y convertirlos en pupitres para llevar a las escuelas. Esa fue, pienso que una obra muy buena, y a la vez ya empezaba a controlar la asistencia a los profesores, porque los profesores se iban el lunes, por allá a mediodía, o llegaban el martes y se regresaban el jueves, porque nadie los controlaba. Entonces ya empecé a hacer la labor del Ministerio Público, controlar su cumplimiento directamente, y hacer el inventario de los bienes que tenía el municipio, porque no había un inventario, para rendir un informe al Consejo. ¿Qué tenemos en cada escuela? Y obviar un problema laboral, porque en esa época le mandaban al amigo político o al compadre, vaya, vive en esa escuela y cuide la escuela, y después se formó un problema laboral, y había que subsanarlo con tiempo. Doctor Pedro Jaime Rojas, hablaba usted de temas que tienen que ver en partes con su actividad política. Yo le hacía así señas muy respetuosamente de que no mencionáramos nombres, porque en esta época electoral y todo esto, pues se puede prestar a malos entendidos, ¿no? Pero por supuesto que ya después trataremos esos temas y otros, pero yo quisiera retomar unas palabras que usted decía, doctor Pedro Jaime. Habla usted de la ética, que no existe. Yo precisamente tuve como profesor de ética a un importante y muy destacado boyacense, que fue el doctor Hernán Villamarín. Él insistía en la necesidad de que el estudiante aprendiera ante todo ética, aprender la profesión con decencia. Hoy en día, las noticias recientes de los periódicos dicen que hay más de 20.000 abogados sancionados. Hay 385.000 profesionales del derecho en Colombia. Hay facultades de garaje en todas las ciudades del país, e incluso se ha llegado al extremo de que por correspondencia han otorgado títulos a presos cumpliendo condenas en la cárcel modelo. Esto enfocándonos en el tema jurídico ya concretamente. ¿Qué opinión le merece a usted el ejercicio de la profesión en estas condiciones y con su experiencia? ¿Usted qué cree que puede hacer una solución para tratar de depurar un poco el ejercicio profesional en Colombia? Yo estoy totalmente de acuerdo de que la cátedra de ética se debe empezar en los colegios y continuar muy bien en las universidades, pero no como materia costura, sino como materia de fondo. Sí. Porque la descomposición la vemos desde las altas cortes, la vemos en todas las entidades del Estado y el sector público. Está por todos lados, pulula la corrupción. Entonces debe haber una reforma de fondo al sistema de justicia, al control, a la capacitación de los abogados. Usted dio unas estadísticas que las conocimos la semana que termina, y entiendo que en el día te están quitando a 5 abogados la tarjeta por falta a la ética profesional.
Es que es impresionante, esos datos entonces, son impresionantes. Si eso sucede en Bogotá, donde hay medio control, ¿qué se espera de los municipios o de las medianas poblaciones donde tuvimos la oportunidad de ver? Desde el punto de vista de los jueces, de las universidades, creo que el doctor estaba tratando anteriormente, de muchas universidades de garaje que hay en Colombia, fácilmente, que llega cualquier profesor a dictar clase allí. A mí me correspondió ser asistente de los posgrados de Derechos Humanos, Derecho Internacional de la ESAP, y tuve la oportunidad de ser jurado de tesis en Bogotá, en Pereira y en Medellín, donde vi otro sistema, otra metodología de los valores aplicados al derecho, que hoy lo desconozco en el litigio, que uno ve cómo es que se está tramitando los litigios en determinados juzgados penales, civiles, en este momento administrativos. Cómo llegan muchas personas a estos cargos, cómo se cuidan. Actualmente la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, no han podido nombrar a los magistrados. ¿Qué ejemplo le están dando al país el problema de la toga? ¿Qué ejemplo le están dando a los jueces en los municipios que no tienen las herramientas que se tienen en la capital de la República o en las capitales de los departamentos? Entonces se debe, por conducto del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, hacer un examen profundo de las facultades de Derecho, de mirar cómo se está capacitando y cómo se está sacando profesionales de calidad, de una calidad integral, empezando por la ética profesional, el ejercicio. A propósito de esto, doctor Pedro Jaime Rojas, hay un proyecto que ha tenido mucha controversia en el campo universitario, y es el hecho de que a los abogados se pretende, en un proyecto, repito, el hacerles, después de terminar sus estudios, como ocurre en otros países, como ocurre en carreras como la odontología en los Estados Unidos, después de terminar sus estudios, el Estado les hace una capacitación para poder ejercer. ¿Esto cree usted que sea viable en Colombia para frenar un poco la proliferación, o cree que sea coartar la libertad que tiene el estudiante de comenzar a ejercer de inmediato sus funciones? Estoy totalmente de acuerdo que se deben reglamentar una serie de exámenes periódicos para mirar la capacitación del profesional, no únicamente en el derecho. Yo creo que si uno, en este mundo globalizado, quiere ser protagonista, se levanta pensando en que yo tengo que ser protagonista como ser humano y como profesional. Y para ser protagonista tengo que estar leyendo permanentemente qué está pasando en el mundo. Ustedes vieron hace 8 o 15 días en la revista Semana un artículo interesante que decían los 10 chiflados, y ponían ejemplo a Putin y a unos presidentes de la República con sus frases y su forma de actuar ante el pueblo. Y a renglón seguido, o 2 páginas adelante, estaban los 12 intelectuales del mundo, Harari, Israel, una serie de personalidades con todos los libros bestsellers que han escrito. Estoy en este momento consiguiéndome todos esos libros para que mis hijos y mis amigos puedan leer, y yo mismo pueda leer. Cuando uno lea esos libros que escribieron estos personajes, yo creo que está sirviéndole a la humanidad. Está capacitado, sea abogado, economista, ingeniero, que estamos viendo en otras profesiones, en la ingeniería, con las obras en Colombia, Hidroituango, la vía a Villavicencio. ¿Qué está pasando con la ingeniería, no únicamente con el derecho? ¿Qué pasa con la medicina, doctores, ministros de salud y parlamentarios, los que tuvimos la oportunidad de educar hijos en la medicina, que no es fácil especializarse en Colombia por la serie, por los costos, porque el que va a especializarse, los cupos son reducidos, y usted mira a los pueblos pequeños, incluso Bogotá, no tiene especialistas, y no hay una salida para que existan especialistas en la medicina.
¿Cómo está la medicina en Colombia? Muy mal, porque no hay especialistas. Un muchacho que tiene especialidad va a Duitama, por ejemplo, sale de su turno acá, va y sigue en Duitama, 3 días sin dormir, porque no hay especialistas. Vaya, pregunte si hay un especialista que vaya a Guateque, Garagoa, Sobatá, por citar ejemplos en Boyacá, o a otro municipio diferente que no sea Medellín en Antioquia, o a otro municipio que no sea Cali en el Valle del Cauca. No hay especialistas, no hay posibilidad y es muy costoso. No hay control. Pasan los hijos de los doctores, de los magistrados, de los ministros, de los generales de la República, y los hijos de gente bien no pasan porque no tienen la plata, no tienen la palanca, pero tienen la inteligencia. ¿Quién controla los exámenes de los especialistas en medicina? Nadie. Esa crisis que usted acaba de plantear, que se da en todas las carreras profesionales, en gran parte enfocadas al que usted lo mencionaba, de que la gente hoy en día no lee. Las nuevas generaciones no leen. Si no está en digital, si no está en internet, los libros físicos casi que tienden a desaparecer, ya van a ser objeto de reliquia. ¿Cómo lograr, usted como académico, que lo es, para que las nuevas generaciones entiendan lo importante que es la lectura en cualquier profesión? Nosotros lo estamos haciendo en algunos programas radiales también en la región, invitando a los profesores, invitando a los alumnos, con el apoyo de algunas emisoras, con el apoyo de unas ONG y clubes de servicio, llamando a que los muchachos lean. Los muchachos, como todo en la vida, todo en exceso es malo. La parte informática, la parte internet en exceso es malo. Es necesario, pero hay que combinarlo con la lectura. Pienso que en la práctica lo más importante, lo que queda en la mente es la lectura. Para mí es la lectura, que uno se puede sentar en cualquier auditorio y tratar temas de derecho, temas de medicina, temas financieros. Hoy un abogado que no maneje temas financieros, temas contables, pues uno dice, ¿dónde está la integralidad del abogado, aparte de la filosofía, la historia del derecho y todas esas partes? Por eso está el proyecto también de que empiece la cátedra de historia, que la habían quitado desde hace más de 25 años, para no citar nombres de presidentes de la República, cuando hubo el apagón en Colombia. Se prohibió la historia, quieren volver con la historia, quieren volver la ética. Esa parte es fundamental. Si uno no lee, como dicen en otras emisoras, si yo leo un libro, no vuelvo a ser el mismo, dicen en el club de lectura de alguna emisora. Si yo leo, no paso entero. Entonces, los que creemos que el valor del ser humano está en su ética, en su comportamiento y en lo que tiene en la cabeza, es importante la lectura. Hágase como se haga, pero hay que leer para estar actualizado en un mundo globalizado. Doctor Pedro Jaime Rojas, realmente hay temas muy importantes para tratar: la proliferación de abogados, los términos, el ejercicio profesional, las facultades universitarias, pero yo quisiera tomarme el abuso de invitarlo a que usted nos colabore permanentemente aquí en esta mesa con unos invitados que vamos a tener cada 8 días aquí en La Voz del Derecho, y sería para nosotros muy satisfactorio si usted nos quisiera prestar esa colaboración en este programa que emitimos al aire gracias a la gentilísima invitación del exmagistrado José Gregorio Hernández. Fabio y apreciados amigos, yo les agradezco y verdad que me gusta, porque es lo que estamos hablando. Si yo me siento a la mesa con diferentes profesionales, con personas de bastante experiencia, pues me voy a enriquecer cada día, y sé que está La Voz del Derecho. Conozco al doctor, al magistrado José Gregorio Hernández, lo veo en la Liga del Consumidor, lo leo, y ahora que tengo la oportunidad de conocer su oficina, su biblioteca, que me apasionan las bibliotecas también. Entonces, cuenten
con Muchísimas mi presencia. Gracias. No hay Muchísimas ningún gracias. Doctor Víctor Hugo, ¿tiene alguna inquietud final? Bueno, quisiera hacerle una pregunta muy corta, pero que me resulta importante porque observo que en el transcurso de su vida, doctor Pedro Jaime Rojas, usted ha tenido diferentes cargos, tanto en el campo de la política, como en el sector privado, como en el sector público. De todos esos cargos, ese número de cargos, ¿cuál es el que usted recuerda con mayor gratitud? ¿Cuál es el que usted recuerda como el mejor de los desempeños que ha logrado hacer, el que más le ha llenado el alma? Gracias por esa pregunta. Tengo dos que me han impactado. Y en el sector público, como personero delegado para los derechos humanos en Bogotá. Fantástico, me tocó Ciudad Bolívar, me tocó las áreas normales, la parte social, lo que me gusta a mí. Cuando yo llegué a la personería, iba según Antonio Bustos Guerra, que era el personero de esa época, Germán Barón Contreras era el secretario general. Entonces, yo iba para personero delegado en lo penal. Y en la charla ya de entrevista con el señor personero Antonio Bustos Guerra, que en paz descanse, me dijo: no, sabes que tú me sirves para personero de derechos humanos por lo que tú hablas, por tus experiencias que has tenido. Le dije: le agradezco. Yo no sirvo para estar sentado allá a manejar toda esa parte de los juzgados. Eso se necesita otras cosas, otro enfoque. Mi enfoque es estar más en contacto con la opinión pública, con el vivir de la situación y más en derechos humanos. Uno. Y dos, el haber estado dirigiendo la Cámara de Comercio de Duitama y pasar a la Cámara de Comercio de Duitama a la Corporación para el Desarrollo de Bogotá y Cundinamarca. Cuando yo decía Corporación para el Desarrollo de Bogotá, es muy grande, pero creamos con la dirección de Mario Suárez Melo, mi gran amigo y presidente de la Cámara en esa época, hasta hace poco presidente de Bancoldes. Nos vimos en Bancoldes. El programa más interesante, Hojas Verdes en Bogotá. Me correspondió dirigir este programa de Hojas Verdes, de sembrar, reforestar, desde acá, desde el Monumento de los Héroes, hasta la entrada a Chía, la reforestación. Esa la dirigí. La de Parque Simón Bolívar y la recuperación de las areneras de San Cristóbal de Usaquén. Ese fue un contacto maravilloso con la comunidad y las corporaciones cívicas del centro de Bogotá. Intentamos peatonalizar. Nosotros empezamos primero con los volados primeros que Peñalosa, en esa época, para cuidar el ambiente en el centro de Bogotá cuando queda la Cámara de Comercio, queda todavía la primera en la 9ª con 16. Hicimos Bogotá un lienzo. Ustedes recuerdan, me correspondió dirigir el enlucimiento de las fachadas de los edificios, porque esta es una ciudad gris, con obras de Rayo, de Negret, que recuerde, toda esa parte de la 19 en el edificio de Caracol. Eso lo hacía. Yo contrataba a una persona para que lavara la culata del edificio con ácido muriático. Primero le llevaba una carta del presidente de la Cámara al dueño del edificio o al administrador del edificio pidiéndole permiso para enlucirle ese edificio. Y escogíamos, yo llamaba a Negret en esa época, a Omar Rayo, tuve que llamar a los Estados Unidos, ahí al Valle donde tiene su museo, para escoger la obra con ellos, sentarme a la mesa, cuál obra quisiera que pusiéramos. La que pusimos, por ejemplo, en la Caracas con 19, en el Banco Popular de Rayo. Eso fue todo interesante, sentarme con esos maestros donde yo no sabía mucho de esa parte. Hacer un convenio con Pintuco o con Colombiana para el aviso. Toda esa labor de contacto con la gente era de persuadirlos de volver a Bogotá, otra ciudad alegre. Esos cargos me impactaron. Muchísimas gracias, doctor Pedro Jaime Rojas Perico, nuestro entrevistado del día de hoy. Vamos a tenerlo aquí en los próximos programas gracias a su generoso ofrecimiento y, por supuesto, queremos a nuestros amables oyentes invitarlos para nuestro próximo programa en 8 días. Fabio Sepúlveda, Víctor Hugo Hurtado y quien les habla, Fabio Becerra Ruiz, les agradecemos muchísimo su compañía a este espacio de Primer Plano con invitados especiales sobre el tema que tiene que ver con la rama de la justicia, experiencias, personajes, hechos, etc.
Volveremos en 8 días y muchas gracias por su amable sintonía. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.